Queridos hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el rey Saúl, una persona típicamente bien impulsado, el primer rey de Israel. A diferencia de todos los relatos que tuvo un final feliz, este acaba de un modo lamentable, ya que Saúl nunca logró salir de su jaula de oro. Lo único que hizo fue amontonar sobre sí tensiones cada vez mayor y eso lo destruyó. La manera en que la Biblia presenta a Saúl deberá bastarnos para comprender que él tenía algunos defectos, los cuales si no se resolvían en su mundo interior, pronto lo harían perder el control de sí mismo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Saror, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un benjamita, y tenía un hijo llamado Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasa cualquiera del pueblo. Primera de Samuel 9 del 1 al 2. Al principio de su vida pública, Saúl poseía tres características no ganadas que podían convertirse en ventajas o serios impedimentos para él. Él mismo tenía que decir y sus decisiones dependían del orden diario que hubiera en su mundo interior. ¿Cuáles son esas tres características? Primeramente, la riqueza. En segundo lugar, un aspecto atractivo. Y en tercero, un cuerpo grande y bien desarrollado. Todas estas constituyen atributos del mundo público de la persona. En otras palabras, la primera impresión hacía de Saúl un hombre mejor que cualquiera otro a su alrededor. Cada una de esas tres características externas atraían hacia él la atención de la gente y le proporcionaban ventajas inmediatas. Cada vez que pensamos en los dones naturales de Saúl, me acuerdo de aquel presidente que nos decía: si tuviera unos 15 centímetros más de estatura, podía alcanzar éxito en el mundo de los negocios. Y lo que era aún más importante, le daba una especie de carisma, el cual hizo posible que consiguiera algún éxito temprano, sin necesidad de adquirir sabiduría de corazón ni estatura espiritual. Saúl simplemente era un triunfador precoz. A medida que la Biblia va revelando la historia del rey Saúl, se nos dice otras cosas acerca de él, cosas que podían ya ser ayudarlo a alcanzar el éxito o contribuir a su fracaso final. Sabemos, por ejemplo, que Saúl tenía facilidad de palabra. Cuando se le brinda la oportunidad de hablar a las multitudes, era elocuente. El monarca contaba con todo lo necesario para considerar su poder y lograr el reconocimiento de la gente, sin tener siquiera que desarrollar primero algún tipo de solidez en su mundo interior. Y allí estaba precisamente el peligro de Saúl. Cuando Saúl llegó al trono de Israel, disfrutó de un éxito inmediato, excesivo. Eso al parecer hizo que no fuera consciente que tenía ciertas limitaciones en su vida. El rey dedicó poco tiempo a sopesar su necesidad de otros, a cultivar una relación con Dios o siquiera a afrontar sus responsabilidades para con el pueblo que gobernaba. Las señales de un hombre impulsado comenzaron a aparecer. Saúl se convirtió en un hombre atareado. Veía nudos que se le antojaba que había que conquistar. Así, ante una inminente batalla con los filisteos, el gran enemigo de Israel por aquel entonces, y teniendo que esperar enviar al profeta Samuel para que acudiera a ofrecer los sacrificios necesarios, empezó a impacientarse y a ponerse irritable a causa de la tardanza del hombre de Dios. Saúl pensó que se estaba comprometiendo su agenda y que tenía que poner en marcha las cosas. ¿Qué remedio se le ocurrió? Ofrecer él mismo el sacrificio, y eso fue precisamente lo que el rey Saúl hizo.
En aquello suponía una violación del pacto con Dios bastante seria. Al ofrecerse a sacrificio, era algo que hacían los profetas como Samuel y no los reyes como Saúl. Pero Saúl lo había olvidado, creyéndose demasiado importante. De allí en adelante, Saúl empezó a descender por una pendiente ininterrumpida. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Primera de Samuel 13:14. Así es como acaban la mayoría de los hombres impulsados, despojados de toda bendición y ayuda hasta entonces había recibido de Dios. Saúl empezó a revelar aún más su carácter impulsado. Pronto todas sus energías se consumían en aferrarse al trono, compitiendo con el joven David, quien había sido cautivado el corazón del pueblo de Israel. Las escrituras presentan varios tipos de la ira explosiva de Saúl, ira que lo condujo tanto a cometer ultrajes como a momentos de paralizadora compasión de sí mismo. Al fin de su vida, era un hombre descontrolado que veía enemigos por todas partes. ¿Por qué? Porque desde el comienzo mismo había sido un impulsado que jamás cautivó el orden en su mundo interior. Me pregunto cuánto había sido impulsado de Saúl en la tabla de Hormel de la atención. Sospecho que lo había colocado entre las posibles víctimas de un infarto cardíaco o de un derrame cerebral. Pero Saúl nunca abordó el problema de su naturaleza impulsiva ni mediante algo semejante a una tabla de atención, ni afrontando simplemente las reprensiones internas que Dios había querido que oyese en su mundo interior. Saúl no había durado mucho entre los 12 discípulos seleccionados por Jesús. Sus propias compulsiones eran demasiado fuertes, lo mismo que lo había llevado a echar mano del poder y a no soltarlo. De volverse contra sus más fieles partidarios lo había movido a tomar una serie de decisiones imprudentes. Por último, lo condujo a una muerte ignominiosa. Saúl fue el clásico hombre impulsado. A la medida en que descubramos a Saúl en nosotros, debemos trabajar en nuestro propio mundo interior, ya que una vida interior cargada de impulsos sin resolver nos podrá reconocer la voz de Cristo cuando Él lo llame. El ruido y el dolor de la tensión serán demasiado grandes. Por desgracia, en nuestra sociedad abundan los Saúles, hombres y mujeres atrapados en jaulas de oro, impulsados a acumular, que pugnan por ser reconocidos o por conseguir logros. Desafortunadamente, en nuestras iglesias también abundan estas personas impulsadas. Muchas congregaciones son fuentes secas en vez de construir manantiales de energía vitalizadora que hacen que la gente crezca y se deleite en la voluntad de Dios, llegan a ser causa de tensión. El hombre impulsado tiene un mundo interior desordenado. Su jaula puede que sea de lujo color dorado, pero se trata de una trampa. Dentro de ella no hay nada duradero. Padre Celestial, yo te pido en este momento, Dios eterno, misericordioso, que tú cambies nuestra forma, Padre Celestial, de ver las cosas, Señor, que aprendemos, oh Dios eterno, Señor, a mirarte, que aprendemos, Padre Celestial, a estar siempre en tu presencia. Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a seguir tus caminos. Ayúdanos, Padre, a depender de ti. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.